TIGC Centro 96.3 evoluciona. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Le damos los buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente los buenos días para nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Ese gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Efectivamente, hoy es día martes de cada semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí a través de 96.3 en FM Radio Centro. Siempre de 7:20 a 8:20 de la mañana, La Voz Médica, martes de cada semana, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Y les recuerdo, para los que tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica, en su celular, en su tablet o en su computadora. ¿Cómo? Muy sencillo, solamente tienen que ingresar a nuestra página en Facebook. La dirección de la página nuestra en Facebook es muy sencilla, facebook.com/programa radial Horizontes. Repito, facebook.com/programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic al link que le hemos dejado ahí, a la letrita azul que le hemos dejado a la par de la fotografía de nuestra invitada que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así es que ya saben, estamos por 96.3 y para todo el mundo a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/programa radial Horizontes. Promovemos la participación ciudadana y agradecemos los reportes de sintonía y las opiniones suyas. Recuerde que si usted no nos tiene en sus contactos, puede agregar el número de WhatsApp de este programa Horizontes para que nos haga sus reportes de sintonía y pueda opinar conforme avance el tema. Es muy sencillo, papel y lápiz, por si no lo tiene ahí a mano el celular, 83-41-4142. Repito, WhatsApp programa Horizontes, 83-41-41-42. Esa es la línea de WhatsApp para que usted entre en contacto con nosotros. Bueno, entrando en el tema de hoy, las relaciones laborales. En las relaciones laborales es totalmente natural que surjan diferencias, ya sea por interpretación de derechos, condiciones de trabajo o conflictos interpersonales. En Costa Rica, uno de los mecanismos más valiosos para prevenir esas diferencias que vayan a escalar a procesos judiciales largos, costosos, es la conciliación. Este procedimiento, contemplado en nuestro ordenamiento jurídico laboral, busca que las partes lleguen a acuerdos voluntarios, justos y equilibrados con el acompañamiento de un tercero neutral.
Hoy nos acompaña la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional para conversar sobre la conciliación como una herramienta clave para resolver diferencias en el ámbito de las relaciones de trabajo, su marco legal, los beneficios y retos en la práctica. Para hablar sobre ese tema, démosle la bienvenida a la licenciada María José Badilla Montes. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Qué gusto compartir con usted nuevamente. Muy buenos días, don Edgar. Digo lo mismo, muchas gracias por la invitación. Para nosotros en el Departamento Legal y en la Unión Médica Nacional siempre es un placer poder servir en su programa. Y bueno, efectivamente, como usted lo menciona, esta mañana queremos hablar un poquito sobre la conciliación como una manera para resolver los conflictos, tal vez haciendo nada más el enfoque, ¿verdad?, de que como la conciliación es tan amplia y existe en la mayor parte de las materias o llamamos jurisdicciones, ¿verdad?, hoy nos vamos a centrar a nivel de relaciones laborales, de juzgados de trabajo, ¿verdad?, conflictos entre patronos y trabajadores, esperando tal vez al final del programa hacer alguna alusión a nivel de procedimientos administrativos en la caja, ¿verdad?, que siempre es como algo que nos interesa mucho tocar en este tema. Perfecto. Y para situar un poco el tema, tendríamos que iniciar diciendo, don Edgar, que para nadie es un secreto que la mora judicial en Costa Rica nos tiene asfixiados. Totalmente. Yo no sé si los que nos escuchan lo saben, me imagino que muchos sí, por experiencia propia o porque lo conocen de algún familiar o persona cercana, pero en nuestro país actualmente y desde hace ya bastantes años en realidad, un proceso ordinario en un juzgado de trabajo o contencioso puede tardar en resolverse entre 5 y 10 años y si no más, ¿verdad? Entonces ese retraso en la tramitación de un caso en el sistema judicial, don Edgar, es absurdo, ¿verdad? Y muchas veces es injustificado. Y es precisamente eso lo que impide que tengamos una tutela judicial efectiva, ¿verdad?, que este es un derecho que tiene toda persona a acceder a la justicia y a obtener una resolución judicial en un plazo razonable, dice este derecho o este principio de la tutela judicial efectiva. Y desde luego que nos impide tener una justicia pronta y cumplida. Pero además, esa mora judicial es el pero, o digamos, el obstáculo de muchos trabajadores para animarse o decidirse a plantear una demanda, muy a pesar de contar con suficiente prueba y con normas a su favor para eventualmente poder salir victorioso. Y esto es, don Edgar, muy frustrante, tanto para el médico como para nosotros, abogados en Unión Médica Nacional y abogados en general, porque quizás vemos una solución posible, ¿verdad?, para un determinado conflicto que nos comenta algún afiliado, algún médico, pero vemos esa solución muy a largo plazo, ¿verdad? Y entonces ahí debemos analizar muy bien, antes de ofrecerle a un afiliado, en el caso nuestro, el tener que someterse, ¿verdad?, durante esos 5 o 10 años o más, al desgaste que representa un proceso judicial hoy en día. Pero no todo es, en este contexto tan trágico, no todo es tan malo, don Edgar, porque existen mecanismos, ¿verdad?, para la solución de conflictos como este de la conciliación, que es una vía para poder obtener esa justicia. Y entonces, sobre este tema siempre la gente comenta mucho y tiene muchas historias. Entonces, pues desde ya invitar a los radioescuchas, ¿verdad?, para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia con este tema, si han conciliado a nivel judicial, en procesos laborales u otros, y si no lo han hecho, cuánto han tardado esos procesos laborales, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso? En términos generales, don Edgar, la conciliación, no solamente en materia laboral, ¿verdad?, sino en general, conciliación ha sido identificada como una manera de buscar arreglar o componer las cosas donde hay una disputa o donde hay una diferencia, ¿verdad? Y de hecho, una de las ideas que subyacen a la conciliación es un intento por alejarse de la
confrontación entre las partes involucradas, ¿verdad? De que aquello sea, digamos, como muy contencioso, sino buscar otros canales para el acercamiento de las partes en un conflicto y que puedan las partes apropiarse de su situación, creer que tenemos la capacidad todavía como seres humanos civilizados de dialogar y de buscar soluciones y superar así, ¿verdad?, esas diferencias. Mucho antes de pensar en esa posibilidad de la conciliación, don Edgar, en sus orígenes, la solución de los conflictos se daba por la vía de la fuerza, ¿verdad? Ganaba el más fuerte. Lamentablemente hoy lo vemos mucho, ¿verdad? En las calles, en las noticias, personas que por ahí podría estar influenciando el hecho de no creer en un sistema judicial, ¿verdad?, en el Poder Judicial, y creer que entonces los conflictos los tenemos que arreglar así, ¿verdad?, a la fuerza en la calle. No obstante, el desarrollo de la civilización plantea todo lo contrario, ¿verdad? Es más bien como un deseo por alejarse de esa manera de atender los problemas y utilizarlo, la conciliación para arreglarlos. Entonces ahí es donde hablamos de que la conciliación tiene un carácter instrumental, ¿verdad? Viene a servirnos como una herramienta. Y inevitablemente cuando hablamos de conciliación se remite a la idea de alcanzar la paz social. De hecho que la ley que regula la conciliación en nuestro país se denomina Ley sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, ¿verdad? Siempre como que decimos la Ley RAC, es como lo conocemos, ¿verdad?, en general. Correcto. Ley RAC, Resolución Alterna de Conflictos, pero esta última parte es muy importante, promoción de la paz social. Y bueno, don Edgar, cuando uno estudia este tema de la conciliación, se inicia siempre con el conflicto, ¿verdad? O sea, ¿por qué surge el conflicto? Buscando un acuerdo voluntario, ¿verdad?, con la participación de un tercero, que eso es muy importante, la persona que va a mediar, que usted ya nos va a explicar. Sí. Continúe. Sí, vamos a, esperemos que sí nos dé tiempo, ¿verdad? Hoy estamos hablando de la conciliación. Desde ya le decimos a los oyentes que si no, después hacemos una segunda parte, porque el tema vale la pena y usted con sus conocimientos nos puede ilustrar bastante en este tema de la conciliación. Así es que no se preocupe, si no nos alcanza el tiempo hoy, luego hacemos una segunda parte. Licenciada, gracias. Está bien, don Edgar, me parece bien. Sí, el conflicto... uno podría pensar, ¿verdad?, o sea, se comenta o se dice, es un elemento prácticamente natural, ¿verdad?, en el funcionamiento de las sociedades. E incluso se ha visto como bueno en el sentido de que ha sido también parte de la evolución de las sociedades, ¿verdad? No obstante, don Edgar, cualquier mecanismo que permita ayudar a superar esas diferencias, evidentemente, digamos, es conveniente, ¿verdad? Y en el mundo del trabajo, como usted lo decía, es algo inherente a las relaciones laborales. En todos los trabajos existen intereses diferentes, ¿verdad?, intereses incluso contrapuestos, y existe algo que no se puede esconder, que son diferencias de poder, ¿verdad? O sea, una posición en la que se encuentra el patrono de más poder que el trabajador. Y esto inevitablemente va generando roces, problemas, ¿verdad? Y de allí entonces que sea muy útil a nivel de relaciones laborales conocer de qué se trata la conciliación, ¿verdad? Porque se perfila entonces como una opción muy provechosa en esos terrenos antes que continuar ¿verdad?, con un proceso judicial con las características que ya yo les mencioné. Desde el punto de vista económico para los países, don Edgar, también se comenta, ¿verdad?, que la conciliación resulta conveniente, ¿verdad?, porque en los modelos de justicia laboral se sostienen con presupuestos que periódicamente el Estado asigna, y la lógica nos dice que en la medida en que la conflictiva aumenta, debería pues también aumentar los recursos económicos para atenderla, ¿verdad?, en principio. Sin embargo, esto no ocurre así. Por lo menos en nuestro país lo sabemos, ¿verdad?, pensando en el Poder Judicial, pues se queda corto de presupuesto para contar con los recursos que se necesitan para poder atender no solo la cantidad de los conflictos laborales, don Edgar, sino la cualidad, ¿verdad?
de los conflictos, porque la realidad va mucho más rápida que las leyes y de pronto pues a nivel judicial se presentan conflictos muy extraños, ¿verdad? Que tal vez las normas no son tan claras y muchas veces el Poder Judicial, repito, se queda corto. Entonces, poder disminuir o encauzar esta conflictividad, resolverla, ¿verdad?, de manera más expedita, se traduce también en un beneficio económico para los países. Y finalmente, desde el punto de vista, digamos, más político, pues sabemos que la conciliación también presenta sus atributos pues a nivel de discurso y también como una forma de alcanzar realmente y conservar la paz y la tranquilidad en una sociedad. Ahora bien, a nivel práctico, don Edgar, no es cualquier persona la que de entrada acepta una conciliación. Hay que también comprender que todos los conflictos son distintos y que muchas veces la conflictiva, como usted lo señalaba al inicio, ya ha escalado tanto que ni siquiera hay un espacio mínimo para el diálogo, ¿verdad? Yo recuerdo de mi experiencia como jueza laboral y también en otras áreas, pero digamos tal vez principalmente en laboral, pensiones alimentarias, el problema que significaba explicar a las partes que la conciliación no es lo mismo que la reconciliación. Era muy curioso esto porque entonces, digamos, llegaban se confunden los términos. Personas. La gente dice, yo no quiero reconciliarme, pero si quieren una solución. Exacto. Uno les decía, bueno, vamos a entrar en la etapa de conciliación. No, yo no me quiero reconciliar con tal persona, ¿verdad? Piensan muchas veces que la conciliación es darse la mano, ofrecer una disculpa y partes sin novedad, ¿verdad? Que el problema patrimonial, quizás, o económico que hay de fondo, pues de igual manera iba a continuar, ¿verdad? Y en materia de familia, claramente hay una nota distintiva, porque las dinámicas familiares involucran muchos afectos y entonces las vuelven como muy complejas, ¿verdad?, en ocasiones. De alguna forma también en lo laboral, don Edgar, se escucha mucho el reproche, ¿verdad?, o el tono de resentimiento, ya sea que venga del patrono o del trabajador, y eso se ventila mucho o uno lo puede ver justamente en esta etapa de la conciliación, que es cuando las partes también pueden hablar un poquito más, como expresarse más libremente, por pensar que, no sé, el trabajador que le dio mucho a la empresa y que no le agradecen, o viceversa también, ¿verdad? O sea, un patrono que considera que el trabajador pues fue injusto y no supo valorar las ventajas que le ofrecía él como patrono. Pero bueno, es importante que quede claro que la conciliación sí puede resolver en su integralidad el conflicto, ¿verdad? Y que si bien los términos o las cláusulas de la conciliación las proponen las partes, las construyen las partes y son bastante libres, digámoslo así, ¿verdad? O sea, mientras sean lícitas y posibles, las partes pueden negociar prácticamente cualquier cosa. Por supuesto que existirán excepciones en determinadas materias, pero debe superarse ese mito, don Edgar, alrededor de la conciliación, ¿verdad? Como decir que solo beneficia a una de las partes, o que la conciliación se reduce a una disculpa, o que no resuelve el tema de fondo, porque esto es mentira. O sea, la conciliación realmente es como esa sentencia que se iba a esperar de parte de un juez, pero que iba a llegar en 8 años, pues tenerla antes, ¿verdad? Entrando tal vez en el tema de beneficios de la conciliación, son muchos, pero podríamos citar. Antes, licenciada, no sé si la puedo interrumpir un momentito, para que nos quede claro, porque ya aquí nos están preguntando, y les agradezco a las personas que se interesen tanto por este tema, el tema de la conciliación como un mecanismo para resolver diferencias en la relación de trabajo, es algo muy importante, y por un concepto de cultura ciudadana deberíamos de estar bien enterados todos. Nos preguntan por acá que quiénes son los encargados de llevar a cabo estos procesos y qué tan capacitados están, cuál es la formación de las personas que dirigen estas comparecencias en busca de la conciliación. ¿Quiénes lo hacen y qué tan preparados están? Sí, bueno, más adelante voy a explicarlo como más en detalle, pero ahorita, ¿verdad?, que estamos hablando sobre la conciliación en procesos laborales, pues podríamos decir que en la conciliación que es judicial, ¿verdad? O sea, dentro de un procedimiento hay jueces.
son algunas veces, bueno, el Poder Judicial tiene centros de conciliación y son jueces especializados en conciliación. Pero lo normal, honestamente, es que sea el mismo juez del juzgado de trabajo que llama a la conciliación en diferentes fases, como más adelante lo vamos a ver. Ya con eso no obstante, respondemos también, a Marta Barrantes, que era la que hacía la pregunta. Muchísimas gracias. Sí, don Edgar, tal vez como para terminar de contestarle, a nivel extrajudicial también se permite la conciliación y para eso existen distintos centros especializados también en esa parte. Bueno, continuando con los beneficios de la conciliación, podríamos citar este que les estaba mencionando, y es la comunicación que se permite entre las partes. Cualquiera que haya estado en un proceso judicial, laboral, conoce que es un trámite eminentemente escrito, ¿verdad?, de inicio, y la conciliación, como yo le estaba mencionando, es un espacio, que si se sabe llevar bien, ¿verdad?, por parte del juez, es muy enriquecedor, porque si bien es cierto en la conciliación no se puede o no se debe hablar sobre las causas, ¿verdad?, que dieron origen al conflicto y todo lo que pasó en la relación, porque si no ya nos desviamos de buscar una solución, ¿verdad?, y entra más por el lado del reproche. Sí, muchas veces es importante, ¿verdad?, ese diálogo que une a las partes en ese momento para tratar de superar, ¿verdad?, dejar atrás el conflicto, indistintamente de cómo, ¿verdad?, las partes lo consideran así, quién tuvo la culpa, ¿verdad?, o sea, de quién fue el problema, y llegar a una solución. De lo contrario, don Edgar, si no es en la etapa de conciliación, prácticamente es nulo ese espacio, ¿verdad?, porque pues los abogados generalmente representan a las partes, son los que llevan adelante, digamos, el proceso, y ya en la audiencia como tal, pues son los abogados, ¿verdad?, los que discuten, los que interrogan, los que hacen conclusiones, y la parte se mantiene muy como en silencio. Entonces, es bastante interesante y muy muy importante esta fase o esta característica de que las partes se puedan comunicar. Y esto los jueces lo conocen muy bien, don Edgar, porque de pronto en una audiencia de conciliación el patrono de entrada acepta la propuesta que le trae el trabajador. El trabajador pide 5 millones y el patrono dice está bien. Y eso no es suficiente para el trabajador. El trabajador pide la palabra, ¿verdad?, desea decir algo más, desahogarse, de algún modo reflejar justamente esa necesidad tal vez de reconocimiento, ¿verdad?, o de algún modo querer aclarar las cosas. Y esto, don Edgar, a mí por lo menos me parece muy enriquecedor, porque es una persona que se apropió, se empoderó de su situación, la logró resolver, y es una persona que yo esperaría que ante próximos conflictos siempre busque, ¿verdad?, una manera civilizada, claro, y más rápida y mejor de resolver las cosas. Otra ventaja, por supuesto, don Edgar, es la economía. O sea, no es lo mismo pasar pagándole y reuniéndose con un abogado 5 o 10 años, ¿verdad?, que conciliar de manera anticipada. Entonces esto puede representar o podría representar un ahorro importante. Y esto sin contar, don Edgar, porque hay muchas partes que sí, podríamos pensar se desentienden porque el abogado es el que lleva el caso. Pero, don Edgar, el tiempo, ¿verdad?, el desgaste emocional, las llamadas, las reuniones, ¿verdad?, sentarse, preparar el caso, prepararse para la audiencia y que la suspendan o la cancelen, y dentro de un año otra vez reunirnos para otra vez planear la audiencia. O sea, eso es un desgaste que las partes tienen que considerar antes de decir no, ¿verdad?, no quiero conciliar. Y también aquí tendríamos que hablar sobre la flexibilidad y la informalidad de la conciliación, en el sentido de que las partes son las que negocian, es decir, en las audiencias de conciliación, un juzgado de trabajo, las partes pues pueden ir con su abogado, pero los jueces siempre insisten mucho en que la conciliación es de las partes, dicen los jueces. ¿Y a qué se refieren? A que puede ser que una persona, parte actora, parte demandada, delegue, digamos, en su abogado esa posibilidad, pero el juez siempre le va a decir que si él quiere hablar, ¿verdad? O sea, que si él quiere proponer, que si él quiere participar activamente de ese proceso. Y cuando se habla de que es flexible, es porque, no solo la libertad tan amplia que hay de las propuestas que hay en negociación, pero también, no sé,
para poner un ejemplo, digamos que el monto que estamos hablando son 5 millones por prestaciones para un trabajador. Bueno, es posible pactar que esto se haga en tractos, o es posible que el patrono diga, vean, yo necesito arreglar alguna situación económica en mi empresa, hagamos una cosa para yo analizar el poder darle, digamos, estos 5 millones, suspendamos la audiencia y la reanudamos en 2 meses, ¿verdad? Para yo en esos 2 meses ordenarme un poco y el juez lo aprueba, se reúnen a los 2 meses, se deja una fecha pactada y ese día ya se concluye, ¿verdad? Eventualmente la negociación, o también podría ser, ¿verdad? Que bueno, el patrono diga, no lo pude hacer, ¿verdad? Entonces se explora algún otro tipo de propuesta. Y estas son características que un trámite corriente pues no lo contienen, ¿verdad? O sea, básicamente después de la demanda, la contestación, las audiencias escritas que se dan, lo que viene es una audiencia oral, conclusiones y esperar una sentencia, ¿verdad? Una sentencia que por el simple hecho de que sea un tercero el que la resuelve, pues generalmente alguna de las partes, don Edgar, va a estar inconforme, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de que son los 5 millones, los mismos 5 millones por prestaciones laborales, bueno, pero ya lo dijo el juez, a alguien le corresponde, esa persona muy probablemente va a apelar esa resolución y eso se nos va a ir 1 año, 2 años más, con la posibilidad incluso de que anulen el juicio, ¿verdad? Y que se tenga que devolver todo y iniciar de nuevo. O sea, es una cosa, digamos, bastante difícil. Y entonces, como les mencionaba, esta posibilidad de participar en la construcción de este acuerdo, don Edgar, también deja como en la persona una sensación, ¿verdad?, de que la solución final es idónea. ¿Por qué? Porque la persona tiene que aceptarla voluntariamente. O sea, de hecho, si la parte se nota que no está muy conforme, ¿verdad?, el juez le va a insistir, ¿verdad?, en que tiene que ser libre y voluntaria, en que si necesita tiempo para consultarlo con otra persona, llamar a alguien, ¿verdad?, tiene que hacerlo porque cuando lo firme, pues tiene que ser con su absoluta consentimiento. Podemos entrar tal vez ya, don Edgar, no sé si le parece, en la conciliación ya dentro de un proceso como tal. Sí, podemos entrar, perfecto, me parece muy bien. Adelante. Bueno, en el proceso laboral, si bien es cierto, la conciliación está prevista en distintas fases, en distintos momentos. Una de las aspiraciones, o quizás, digamos, algo que yo quisiera que le quede a los radioescuchas es si existe una posibilidad de evitar el proceso como tal, o sea, de conciliar anticipadamente, ¿verdad? Y no esperar hasta la audiencia, donde ciertamente también hay una fase de conciliación. Desde el punto de vista jurídico, hay algo que tal vez no he mencionado y es importante. Un conflicto involucra la existencia de una norma, ¿verdad? Una norma que puede ser que exista, que esté vigente, y el conflicto entonces, ¿en qué se va a traducir? En posiciones encontradas respecto de esa norma, ¿verdad? Esa norma aplica o no aplica, pido que se cumpla o no se tiene que cumplir y por qué razones. O también pudiera ser que la norma no está muy clara, ¿verdad? Incluso podemos hablar de vacíos legales, de zonas grises en el derecho laboral, ¿verdad?, donde no sabemos bien qué es lo que se tiene que aplicar, y ahí pues el conflicto se centra básicamente en que necesitamos de algún modo alguna interpretación, ¿verdad?, o la aplicación de algún criterio jurisprudencial. Aquí sí quiero aclarar nada más que esto rige más para relaciones pues laborales, ¿verdad?, como en la parte privada. En el sector público rige el principio de legalidad, el cual establece que toda actuación en el ámbito laboral tiene siempre que ser respaldada por una norma jurídica vigente, ¿verdad? Entonces opera, digamos, un poco distinto a nivel de procesos, digamos, en la caja, ¿verdad?, procesos judiciales, no sé, cuando se demanda a la Caja Costarricense del Seguro Social, opera un poquito distinto que en la empresa privada. En la materia laboral, pues las diferencias se pueden presentar, generalmente es, ¿verdad?, patrono-trabajador. Sin embargo, pues también podría ser entre patronos o entre trabajadores.
Y como les mencionaba, ya entrando propiamente en el proceso, en Costa Rica existe una ley, ¿verdad?, que es la ley número 7727, ley sobre la resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social. Y en el artículo primero de esta ley dice, don Edgar, es muy significativo, muy importante, dice: educación para la paz. Toda persona tiene derecho a una adecuada educación sobre la paz en las escuelas y los colegios, los cuales tienen el deber de hacerles comprender a sus alumnos la naturaleza y las exigencias de la construcción permanente de la paz. ¿Verdad? Incluso para los programas educativos, esta ley ¿verdad?, se indica que el Consejo Superior de Educación debe procurar que se fomente la utilización del diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación y otros mecanismos similares como métodos idóneos para la solución de conflictos. Un poco lo que estaba mencionando hace un momento, tenemos la posibilidad de la conciliación judicial y la extrajudicial, ¿verdad? Entonces, la conciliación extrajudicial puede realizarse antes o durante el proceso, y en ese sentido podemos encontrar en nuestro país diversos centros de conciliación, tanto privados como en institución, ¿verdad?, con conciliadores certificados. Esto es algo muy importante porque existen diversas capacitaciones y cursos, e incluso, bueno, en el Poder Judicial, la Escuela Judicial también capacita, ¿verdad?, en la conciliación. Y la conciliación judicial, que es procedente también antes de iniciar el proceso o en cualquier estado del procedimiento. En los juzgados de trabajo, por ejemplo, don Edgar, es muy común que ante un conflicto laboral, por ejemplo, un despido de una servidora doméstica, tanto el patrono como la trabajadora estén de acuerdo en acudir ante un juez y a través de un acuerdo conciliatorio determinar cuánto se va a cancelar por esos derechos y prestaciones laborales, y entonces, sin siquiera interponer un escrito de demanda como tal, las partes pueden pedir un espacio, ¿verdad?, al juzgado, y allí pues se define bien, ¿verdad?, cuál es el conflicto que se pretende resolver, cuáles son las cláusulas, cuáles son los acuerdos. Y entonces, don Edgar, imagínese que esta trabajadora pues se evitó, ¿verdad?, tener que ir al Ministerio de Trabajo, después buscar un defensor público, interponer la demanda y esperarse muchos años, ¿verdad?, para ver cómo se iba a resolver. Obviamente aquí vemos una anuencia tanto del patrono como de la trabajadora por mejor resolverlo, y resolverlo no, digamos, en lo privado, ¿verdad?, que un patrono perfectamente le puede decir, bueno, esto es lo suyo, resolvámoslo así, no, sino a través de una sentencia judicial que ya al resolver ese conflicto impide que se vuelva a reabrir, ¿verdad?, en el futuro. Continuemos, licenciada, con su exposición. De acuerdo, esto que estaba indicando don Edgar, de que no se reabra, digamos, un proceso por los mismos hechos y características, es importante, y esto se refiere a que los acuerdos tienen un carácter que llamamos nosotros de cosa juzgada. El carácter de cosa juzgada de un acuerdo conciliatorio significa que una vez homologado por la autoridad competente, es decir, avalado por el juez, ¿verdad?, o también a nivel administrativo, pero hoy no estamos hablando de la parte administrativa, dicho acuerdo adquiere una fuerza legal definitiva entre las partes, impidiendo que se vuelva a discutir judicialmente el mismo conflicto o los derechos ya resueltos en ese acuerdo. Perfecto. Sí, continúe. Esto implica que el acuerdo conciliatorio homologado pues pone fin al conflicto, ¿verdad? Y ese carácter lo que busca es proteger la estabilidad de las decisiones legales y evitar litigios repetitivos. Es decir, ahora sí, vamos a ir un momentito a la cabina central, ya retornamos en breve aquí a La Voz Médica. Adelante, compañero Alex, en la cabina central. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42, 83 41 41 42.
Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Retornamos. Hoy estamos con La Voz Médica, martes de cada semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí 96.3 FM, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Quiero enviarle un saludo a los amigos que nos están reportando sintonía desde, desde Levay de San Joaquín. Dice, los estamos escuchando desde Levay de San Joaquín, muy interesante este tema de la conciliación. Enviarle un saludo muy especial a la doctora Indira Seca Escalante, que siempre está pegadita con nosotros. Gracias, doctora Seca, por estar siempre en sintonía de La Voz Médica del programa oficial de la Unión Médica Nacional. En la maternidad Cariz dice, aquí hay una compañera que pudo llevar a cabo una conciliación y realmente economizaron mucho tiempo. Después de haber estado en un estira y encoge, lograron ponerse de acuerdo. Bueno, qué bien. Ojalá que siempre busquemos estas vías de conciliación. Otro por acá, vamos a ver por acá, que nos dice don Sergio Aguilar Solano, dice, buenos días, don Edgar. Le pregunto a este señor, vamos a ver. Ok, buenos días, don Edgar, interesante, informativo el tema. Creo que el sistema de justicia laboral en Costa Rica es muy bueno y justo, pero si al sistema de justicia no se le dan los recursos financieros necesarios, lógico provoca el colapso actual, lo que más bien representa un riesgo para el mismo sistema. Los felicito por el programa. Atentamente, Máster Sergio Aguilar, a quien le agradecemos mucho. Edgar El Tocayo desde Pérez Celedón dice, interesantísimo el tema, aquí estamos en familia escuchándolo y avisamos a la empresa nuestra para que lo escuchen. Todos deberíamos de trabajar en aras de buscar acuerdos. Ok, perfecto. Otro por acá, vamos a ver, don José, muchas gracias, desde Colorado de Avangares, atentamente, José Sarit Núñez Román, desde Colorado de Avangares, que está haciendo la sintonía. Desde enviamos un saludo para el doctor Álvaro Salas Mejías, que nos escucha ya en Heredia, igualmente al doctor Eduardo Blanco en el hospital de Cartago, en el Max Peralta. Vamos a continuar con esta exposición. Continúe, licenciada, que el tema está muy interesante, y les aclaro, les reitero una vez más, hoy vamos a hacer la primera parte porque el tema es un tema muy rico y no nos parece correcto ni profesional apresurar a la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional con este tema de la conciliación, así es que para que estemos tranquilos todos, luego haremos la segunda parte de este programa. Continúe, licenciada. Gracias, don Edgar. Esto que dice uno de nuestros oyentes, estira y encoge, ¿verdad? Como lo llama él en la conciliación, es muy importante, don Edgar, porque todos tenemos puntos de vista distintos, ¿verdad? Y razones diversas. Y entonces en un conflicto de índole laboral, el patrono cree que tiene la razón y el trabajador también, ¿verdad? A uno le parece injusto lo que pasó y al otro también. Y entonces es algo básico, ¿verdad? Tanto como abogado de alguna de las partes en una audiencia de conciliación, como en el rol del juez, don Edgar, hacerle ver a las partes que es muy improbable que la primera propuesta sea aceptada, ¿verdad? Y que ya en el marco de una conciliación, de hecho muchas veces la primera propuesta la ve el trabajador generalmente como humillante, o si es al revés, el trabajador el que primero propone, pues al patrono le puede parecer aquello exagerado, ¿verdad? O sea, algo fuera de lugar. Pero entonces ahí no se acaba la conciliación. O sea, esa es la importancia de esto que hablamos del diálogo, ¿verdad? De que tal vez no es la primera propuesta, ni la segunda, ni la quinta. O sea, a veces realmente es un ceder, ¿verdad? Se habla es una frase que se utiliza mucho, es un ceder. O sea, yo pierdo algo o renuncio a algo
pero ¿para qué? Bueno, para ahorrarme el tiempo, ¿verdad? Para que me den ese dinero ya porque lo necesito. El patrono, pues eventualmente igual, ¿verdad? Para no tener que contratar abogados que lo representen durante muchos años y que eventualmente tenga que pagar intereses, indexación, ¿verdad? O sea, muchos otros rubros. Y entonces, en la conciliación, si una persona va pensando en que quiere el 100% de su pretensión y que no va a ceder en nada, mejor ni conciliar, ¿verdad? Porque no se trata de eso, o sea, no se trata de darle todo a solo una de las partes, sino cuál sería el incentivo, ¿verdad? Para la contraparte en ese sentido. Entonces, lo define muy bien, o lo describe muy bien. Con apertura a escuchar, definitivamente, sí, para buscar esa conciliación, ¿correcto? Correcto. Bueno, hay algo importante también en cuanto a lo que estaba comentando antes del corte, de las características o, digamos, de la cosa juzgada, y es que la seguridad o la certeza jurídica, don Edgar, de un acuerdo, está obviamente la idea de un patrón, de un trabajador al conciliar, digamos, pero pongámonos como en el punto de vista del patrono, es que años después no salga otra vez el mismo conflicto, ¿verdad? Y una persona que ahora pide otra cosa sobre lo mismo. Entonces, sí es importante que se sepa que el acuerdo conciliatorio tiene las mismas características de una sentencia judicial y que lo que ya ahí se resuelva acabó con ese conflicto. Pero hay algunas excepciones, ¿verdad? Y el acuerdo podría ser impugnado si se demuestra que hubo vicios del consentimiento, ¿verdad? Hablamos de error, dolo, violencia, mala fe, o también podría ser cuestionado si contiene renuncia de derechos irrenunciables. En el derecho laboral existen derechos que no se pueden renunciar, que no se pueden ceder y que ningún juez, ninguna autoridad debería de aceptarlo. Hablamos, por ejemplo, de aguinaldo, vacaciones, salario, ¿verdad? Esos son derechos irrenunciables. Fuera de ahí, no sé, si estamos hablando tal vez de algún otro rubro, ¿verdad? No sé, el preaviso, la cesantía, todavía ahí uno podría tener algún margen de negociación, pero entonces, si un juez identifica que se está violentando el pago de aguinaldo, por ejemplo, ¿verdad? Ofreciéndose una suma inferior a la que pareciera que en derecho corresponde, pues el juez está facultado para impedirlo o no homologarlo. Y también en la ley RAC existen obligaciones y también en los códigos de ética y las normas de ontología de que los abogados no deberían tampoco pues asesorar o recomendar que se acepte un acuerdo en estas condiciones, porque repito, esta es una excepción por la cual un acuerdo conciliatorio sí podría eventualmente ser cuestionado y reabrirse, ¿verdad?, otra vez la discusión. Otra de las dudas que generalmente surgen alrededor de este tema es qué pasa si la parte incumple con el acuerdo. Y como decíamos entonces que el acuerdo homologado por un juez surte los mismos efectos que una sentencia judicial, pues al igual que una sentencia judicial, cuando se incumple en el acuerdo, hay que entrar en un proceso de ejecución, ¿verdad?, en el cual el juez puede ordenar ya embargos o cualquier acción necesaria como parte de esa ejecución forzosa para obligar a la parte a que cumpla aquello con lo cual se comprometió. Entonces, don Edgar, bueno, ya hablamos de una de las formas de conciliar que es anticipada, o sea, antes de que inicie el proceso, las partes van, piden un espacio y de una vez sale la sentencia, ¿verdad? Pero también existe una conciliación que se llama una audiencia temprana de conciliación. Lo usual es que en el escrito de demanda sea por la defensa pública o el abogado particular lo soliciten. Esto es que yo, trabajadora, presento una demanda y en la demanda indico, ¿verdad?, expresamente, esto estaría anuente a conciliar. Entonces, un juez ve eso, ¿verdad?, y de una vez puede convocar a la otra parte, le da traslado de la demanda y las convoca para una audiencia de conciliación. También depende mucho del tipo de conflicto, ¿verdad? Hay algunos tipos por su naturaleza, por sus características, pues es más fácil o más viable, mejor dicho, más viable que se pueda conciliar. Y entonces, antes de que inicie también el proceso, en una etapa muy temprana, el juez puede convocar a las partes para que las partes traten de conciliar.
Como usted lo mencionaba, don Edgar, la conciliación es libre y voluntaria, es decir, el juez siempre lo va a proponer. Sí, correcto. Pero si las partes, de hecho, las audiencias son grabadas en audio y los pormenores, lo que se discuta, las negociaciones son privadas, no se pueden grabar. Pero antes de apagar el audio, el juez dice, ¿verdad? Quiero saber si hay anuencia a conciliar. Pues solamente como entrar en el diálogo. Entonces las partes dicen sí, ok, procedemos a apagar el audio y se inicia, ¿verdad?, con la discusión. Y, digamos, la tercera etapa es propiamente la audiencia. La audiencia en materia laboral tiene una fase preliminar y una fase complementaria, y al inicio de una fase complementaria pues existe la posibilidad, la etapa de conciliación. Podríamos pensar en que tal vez las partes intentaron una audiencia temprana de conciliación que fracasó, ¿verdad? O sea, las partes sí se conectaron o sí acudieron al llamado judicial, hablaron y no se pudo conciliar. Bueno, esta es otra oportunidad que el juez siempre va a ofrecer, porque siempre digamos, va a ser más beneficioso que continuar con el proceso, donde nuevamente se hace este proceso que yo indiqué y se les dice a las partes a ver si esta vez pues quieren conciliar, pese a que en el pasado, digamos, hayan fracasado otros intentos. E incluso la ley BRAC dice, y los códigos, porque bueno, la ley BRAC es como, digamos, la ley que regula en general propiamente la materia de la conciliación, también mediación y arbitraje, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando más que todo de la conciliación. Pero también en los códigos procesales, ahí se regula la forma en la que se tienen que llevar a cabo las conciliaciones en las distintas jurisdicciones. Y también, don Edgar, ya existiendo una sentencia firme, es posible que las partes concilien. Es decir, ya las partes se llevaron el tiempo que les tomó el proceso judicial y hubo una sentencia. Pero resulta que la sentencia determinó una suma determinada y no se paga. Bueno, hay la posibilidad de entrar a una fase de ejecución, ¿verdad? O también, porque lo viví en mi experiencia, de hacer una conciliación ya en esa etapa, ¿verdad? Tratando de disponer que entonces se va a hacer el pago, ¿verdad?, de los 6 millones, no sé, en trastos. Esto, por ejemplo, un patrono que quiere evitarse embargos. Entonces es otra posibilidad, o sea, como podemos ver, son muchísimos los momentos o las fases en las cuales se puede conciliar y entonces quitar un poquito de la mente la idea de que únicamente esto ocurre, digamos, en la audiencia como tal, ¿verdad? Y eso es importante, de verdad, porque pudiera ser que algún trabajador, algún afiliado, como yo decía al inicio, tenga alguna causa y diga, no, pero es que yo no voy a ir ¿verdad?, a perder tantos años en un proceso. Bueno, sería conveniente entonces que busque asesoría, ¿verdad?, que pensemos en esta posibilidad. Cuando yo he tenido médicos afiliados que trabajan en empresa privada, es muy factible poder uno tratar de conversar de previo con ¿verdad?, el representante de la empresa, recursos humanos, y muchas veces existe la anuencia para pagar. Entonces imagínense que, digamos, estamos a la distancia de una llamada telefónica, de una propuesta, ¿verdad?, de un llamado a conciliación para resolverle tal vez a ese afiliado su situación. Además que toda una actitud positiva. Dice por acá desde Liberia, dice el doctor Ruiz, que si la conciliación se puede realizar en forma virtual, y la felicita por su amplia exposición. Muchas gracias, don Luis. Sí, bueno, en la actualidad, desde la pandemia, ¿verdad?, nos quedamos con las audiencias virtuales. Pensamos que en algún momento se iban a eliminar. Al inicio también fue un poco catastrófico si se podían garantizar diferentes derechos, ¿verdad?, en una audiencia de conciliación, en una audiencia o en un juicio virtual, don Edgar. Pero bueno, la virtualidad parece que llegó para quedarse y efectivamente se hace a través de Microsoft Teams, ¿verdad?, así las hacen en el Poder Judicial. Y lo mismo, o sea, en el momento en que se entra a la conciliación, ya no se puede grabar, ni en el acta pueden quedar las negociaciones. Lo único que se rescata de la conciliación es pues si fracasó, se indica, ¿verdad?, que se abrió el espacio y fracasó, o si se llegó al acuerdo, pues entonces se indican cuáles son las cláusulas que rigen ese acuerdo, más no todo lo que se negoció, o incluso, ¿verdad?, las partes ahí dicen cosas que podrían ser importantes, porque admiten situaciones. Bueno, eso no se puede utilizar
para una futura sentencia en caso de que fracase una audiencia de conciliación y rige el secreto profesional. Maruja M le hace una consulta, dice por acá que si se pueden conciliar casos de acoso laboral. Gracias, los escucho por la radio y los felicito por el programa, dice Maruja M. Sí, bueno, existen algunas materias específicas en las cuales no se debe promover ni se puede conciliar. Por ejemplo, hostigamiento sexual, ¿verdad? En la materia de acoso laboral, me parece que sí es posible establecer algún tipo de acuerdo. Lo que siempre es importante, don Edgar, es cuando se discute a nivel de capacitación en conciliación, si se puede conciliar o no, es las posiciones que tengan las víctimas, ¿verdad? Porque cuando hay una víctima que se considera vulnerable, ¿verdad? O sea, que hay una diferencia de poder muy grande, la conciliación en principio, o sea, en general, no debe admitirse. Pero ya esto, en el día a día, digamos, es algo que pues el juez tiene que analizarlo en el contexto del caso en particular, ¿verdad? Qué tan viable es la propuesta que se está ofreciendo y cómo hacer como una evaluación de esta diferencia de poder. Si estamos viendo que pues la víctima es una persona que la vemos, o sea, vulnerable, que esa negociación no se está dando como en forma horizontal, esa conciliación no se debería en principio aceptar. Hay una experiencia que quieren compartir con nosotros y dice por acá: buenos días, soy un dirigente sindical, recomendamos la conciliación en la empresa para la cual laboramos, que se dedica al cultivo de piña. Por medio de la conciliación evitamos un conflicto colectivo de irnos a la huelga. La conciliación fue el medio ideal para sentarnos a dialogar, conversar y, como lo expuso ahora la licenciada, ceder hasta lograr encontrar puntos de encuentro en beneficio de todos y que la operación siga. Al fin y al cabo, siempre queremos que las empresas nos brinden trabajo, pero que se nos respeten las condiciones. Recomendamos la conciliación, nos dice este líder sindicalista, no nos dice qué empresa, pero que es una empresa que se dedica al cultivo de piña. Claro, no es el tema, digamos, que nos convoca hoy propiamente, sí, pero es muy importante este comentario porque la solución de conflictos colectivos también se puede dar a través de la conciliación o tal vez se puede dar a través del arbitraje, y en nuestro país pues también existe historia con respecto a esto. Yo creo que sí, licenciada, el tiempo se nos fue. Vamos a quedar comprometidos con todos los oyentes, que veo que el tema ha sido muy bien recibido, para que esta sea la primera parte y luego haríamos una segunda parte. ¿Le parece, licenciada María José Badilla Montes? Claro que sí, don Edgar. El tema es de verdad muy valioso y bueno, todavía nos falta cositas muy importantes que comentar, entonces en la segunda parte. Y para todos los médicos, doctoras y doctores afiliados a la Unión Médica Nacional, no lo duden en ningún momento. Si requiere la asesoría legal del Departamento de la Unión Médica Nacional, está para servirle. Así es que entre en contacto con la Unión Médica Nacional para los médicos y con mucho gusto se les va a atender. Nuestra reflexión final: la conciliación laboral no es solo un trámite, sino una oportunidad para reconstruir puentes y preservar relaciones humanas y profesionales. En un contexto como el costarricense, donde la justicia laboral puede tardar años en resolver un caso, este mecanismo se presenta como una herramienta ágil, económica y humana. No se trata de que una parte gane y la otra pierda, sino de que ambas encuentren un punto de equilibrio que les permita seguir adelante con dignidad y respeto a sus derechos. Apostar por la conciliación es apostar por un clima laboral más sano y por una justicia más cercana a las personas. Licenciada María José Badilla Montes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, don Edgar. A ustedes, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, martes de la próxima semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Si usted quiere descargar este programa, bueno, hágalo en las redes sociales de la Unión Médica Nacional. Ahí va a estar el programa para que usted lo pueda descargar, y también lo puede hacer en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, y en nuestra página de Facebook, que los invitamos a que la visiten, Programa Radial Horizontes. Buenos días y hasta el próximo martes.
WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.